Hola, somos el grupo 323 del curso Sostenibilidad, Desarrollo y Calidad de Vida de la UNAD. En este video vamos a trabajar sobre un objetivo de desarrollo sostenible. Son 17 los objetivos de desarrollo sostenible establecidos y adoptados en septiembre del 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde participaron 193 países, incluyendo Colombia. Estos objetivos son diseñados con el fin de crear un plan para alcanzar un futuro mejor y más sostenible para todos. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que se espera puedan ser cumplidas para el año 2030. El objetivo de desarrollo sostenible en el que vamos a trabajar en este video es el número 13, Acción por el Clima. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, este ODS tiene como finalidad adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, siendo este una problemática mundial. Pero ¿cómo surge el cambio climático? Según el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cambio climático surge principalmente por las malas prácticas que realiza el ser humano, generando una gran cantidad de gases de efecto invernadero que se han ido acumulando en la atmósfera del planeta, originando así cambios en su estructura y produciendo lo que hoy conocemos como calentamiento global. Las metas del Gobierno Nacional presentes a través del Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible son las siguientes. Primero, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales presentes en todo el país. Segundo, incorporar aquellas medidas relativas al cambio climático en sus políticas, estrategias y planes nacionales. Tercero, mejorar la educación, la sensibilidad y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación de él y la reducción de los efectos mediante una temprana alerta. Cuarto, cumplir con el compromiso de los países desarrollados, que son parte de una convención de marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que pretende lograr para el año 2020 un objetivo de movilizar conjuntamente $100.000 millones anuales procedentes de todas las fuentes con el fin de poder atender a aquellas necesidades de los países en desarrollo, respecto a la adaptación que éstas pueden tener en su mitigación, la transparencia de su aplicación y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes posible. Finalmente tenemos la quinta meta. Este busca promover mecanismos para aumentar la capacidad de la planificación y la gestión eficaz en relación con el cambio climático en los países menos adelantados o aquellos pequeños estados en desarrollo, haciendo que en estas participen fundamentalmente mujeres, jóvenes y comunidades locales y marginadas. Causas: comportamiento poco sostenible de la sociedad, consumo desmedido y malas prácticas agropecuarias y productivas, uso ilegal de recursos naturales y exceso de consumo de estos recursos que superan por mucho su autorrenovación. Están como la ganadería extensiva, deforestación, destrucción de ecosistemas, extracción ilícita de minerales. Dadas las consecuencias, el clima está cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos cada vez son más extremos y más frecuentes. Esto conlleva que se produzca una escasez de alimentos, de agua, además de la afectación a la salud de la humanidad y también a la afectación a la biodiversidad. El Estado colombiano, en vista de su necesidad de proteger el medio ambiente y la sociedad, específicamente en su logro de los objetivos, en su ODS 13 llamada Acción por el Clima, ha creado las siguientes leyes, decretos y resoluciones que pueden buscar el logro de estos objetivos. Entre esta normatividad hablaremos de lo siguiente. Primero, Ley 1931 del 2018. Establece las directrices para la gestión del cambio climático. Resolución 1440
47 del 2018. Se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional. Decreto 446 del 2020. Son aquellas reglas aplicables a los organismos de verificación de resolución en sus gases de efecto invernadero. Ley 2169 del 2001. Este impulsa el desarrollo bajo el carbono del país mediante un establecimiento en sus metas y medidas mínimas en su materia de carbono, neutralidad y resistencia climática que este elemento nos puede presentar. Son diversas las normas que han creado el país, sin embargo, en esta ocasión quisimos hablar de las más importantes para esta ODS. El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible nos presenta los siguientes objetivos específicos del ODS Acción por el Clima. El primero es llegar al 0% en deforestación en el año 2030. El segundo es reducir en un 40% las emisiones de carbono negro. El tercero, reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, contando con 196 medidas de mitigación, adaptación y medios de implementación. Cuarto, crear conciencia ciudadana, promoviendo su participación sobre todas las decisiones que se relacionen con el cambio climático. Por último, garantizar el financiamiento nacional e internacional de recursos, siendo vital para la implementación de medidas de protección y adaptación al clima. El Estado colombiano enfrenta algunos retos específicos en relación con este objetivo de desarrollo sostenible, representando algunos obstáculos para el logro de las metas que han sido trazadas frente al cambio climático. Los retos en los que vamos a trabajar en este video son referentes a la problemática de la deforestación, de la ganadería extensiva y de la destrucción de los ecosistemas tales como las selvas y los páramos. Deforestación. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, revela en el año 2020 que en todo el territorio del país se destruyeron alrededor de 171.685 hectáreas de selva, incrementándose esta cifra respecto del año anterior, concentrándose mayormente en los departamentos del Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare y Antioquia. Las principales causas de la deforestación son la ganadería extensiva, que incluye el uso de tierras en zonas prohibidas, la construcción irregular de infraestructura, donde podemos mencionar algunas construcciones de carreteras, los cultivos ilícitos, que son una problemática constante y muy difícil de manejar, la minería y las talas ilegales, que han venido incrementándose a lo largo del tiempo, y los monocultivos, que son plantaciones de un único cultivo en terrenos de gran tamaño que producen beneficios económicos, pero a su vez también degrada el suelo y permite la llegada de plagas resistentes y muy difíciles de combatir. Estas problemáticas han venido afectando al país a lo largo de la historia e impactando directamente al ecosistema nacional, las especies nativas y a la población en general. De acuerdo con González, algunos impactos medioambientales generados por la deforestación son los daños en los hábitats, pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, desertificación y cambios climáticos. Además, se presentan algunos impactos socioeconómicos relacionados con el conflicto por los recursos, problemas económicos y desplazamientos y afectaciones por desastres ambientales. Además, también hay afectaciones a la salud de la población. Un enorme reto para el Estado respecto a esta problemática es la lucha que el país debe afrontar respecto y frente a la corrupción e intentos de legalizar los terrenos que una vez fueron deforestados para usos ganaderos o siembras ilícitas, siendo representados estos intentos de legalización por grandes empresas o incluso por personajes políticos. Otro reto importante es la lucha contra los grupos criminales que buscan siempre beneficios individuales por encima del bienestar de la sociedad y del medio ambiente. Además, podemos encontrar un reto natural, que son las sequías o los fenómenos naturales como el fenómeno del Niño, que afectan y contribuyen en cierta medida a la deforestación. Acciones frente a la deforestación.
Colombia trabaja para disminuir la tasa de deforestación y por ello está trabajando para reforestar 3.6 millones de hectáreas de tierra que han sido intervenidas por la ganadería extensiva. Además, está liderando el programa de restauración ecológica de 962.615 hectáreas y busca reducir la tasa de deforestación a 50.000 hectáreas por año hasta el 2030 para cumplir su objetivo. Entre otras acciones que ha realizado el Estado frente a la deforestación, podemos destacar las siguientes. Entre ellas está el 9 de septiembre del año 2023, la ministra del Medio Ambiente anuncia que el gobierno nacional va a invertir 100.000 millones de pesos para frenar la deforestación en la Amazonía. Es una colaboración que se está haciendo también con Brasil en la búsqueda de proteger este medio ambiente tan importante a nivel mundial. Además, el gobierno nacional se encuentra estudiando las redes criminales que están detrás de la deforestación y en junio de este año se desarticuló una banda criminal que deforestó alrededor de 800.000 hectáreas en Córdoba y en Antioquia. Es una noticia tomada de El Tiempo. Ganadería extensiva. Una de las problemáticas más importantes que tiene Colombia y su reto es reducir la ganadería extensiva. Es un problema que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia de Colombia, donde su extensión descontrolada ha venido afectando a todos los ecosistemas del país. Estas tierras que una vez se empleaban para la agricultura cada vez más son usadas para la ganadería. Una de las razones más importantes por las que gran parte de la población campesina ha optado por esta actividad por encima de la producción agrícola es que la ganadería produce mayores beneficios económicos para la comunidad. El empleo de esta actividad genera grandes ingresos por la alta demanda de alimentos, en especial los productos cárnicos, y tienen menos riesgos para el campesino en pérdidas económicas, lo que se convierte en la mejor opción para los campesinos, jugando un papel importante en su economía y en la economía del país, convirtiéndose en una de las actividades comerciales más importantes de Colombia. El impacto ambiental de la ganadería es muy grande, ya que deteriora la biodiversidad ecológica, los hábitats naturales, contamina las fuentes de agua, aire y disminuye la fertilidad de los suelos. Los suelos son importantes para la regulación del clima y el sostenimiento de la biosfera. Ellos cumplen funciones indispensables en las producciones agrícolas o ganaderas y en el almacenamiento de carbono que da vida, así también como el impacto del agua, que es esencial para las actividades humanas y para la vida. Colombia es uno de los países reconocidos gracias a sus abundantes recursos hídricos y a su biodiversidad que los posee. Entre las consecuencias del empleo excesivo de la ganadería extensiva se podría referir a la generación de gases de efecto invernadero como otro impacto ambiental producido por el estiércol, que a su vez afecta tanto el aire como el agua y por consiguiente tiene altos efectos negativos en la capa de ozono y en las fuentes hídricas, que muchas veces estos daños son irreversibles e impactan directamente a todos los habitantes de las zonas rurales, tal como lo menciona Galo y Zanabria. Uno de los retos que tiene Colombia es implementar la ganadería sostenible, que ha sido el programa más grande que se ha planteado en Colombia en implementación de prácticas para la actividad ganadera y primero en realizar una aproximación a nivel agregado. Esto lo explica Fedegan. Esto implicó que la GCS heredara algunos de los retos de implementación de otros proyectos silvopastoriles y se enfrentara a retos adicionales, principalmente relacionados con sus dimensiones. Por ello se categorizaron dos tipos de retos para este sistema en la ganadería, que son los técnicos relacionados con las herramientas y capacidades disponibles y los adaptativos relacionados con la complejidad de las relaciones humanas. Sin embargo, la ganadería sostenible tiene como reto
restaurar y mejorar y reforestar 3.6 millones de hectáreas de tierra que se han intervenido. Algunas de las metas y acciones en las que el Estado se encuentra trabajando hoy en día es el educar e incentivar a los ganaderos para que empleen estrategias tales como los sistemas silvopastoriles y las cercas vivas. Tal como lo menciona Enciso, estas son amigables con el medio ambiente. También otra acción sería que el gobierno establece estrategias a nivel político, económico y tecnológico que lleven a una ganadería más sostenible. Destrucción de ecosistemas, selvas y páramos. La destrucción de los ecosistemas en Colombia se puede definir como una alteración o eliminación a los sistemas naturales que sustentan la vida del país. Esta destrucción se produce por la acción humana, ya sea de manera directa o indirecta, y este tiene un gran impacto negativo en la biodiversidad, los sistemas ecosistémicos y el bienestar humano. Entre sus principales causas de destrucción hacia los ecosistemas que encontramos en Colombia se presentan las siguientes. Deforestación. Esta quiere decir la tala de árboles para la agricultura, minería y ganadería. Contaminación. Contaminación en tres aspectos importantes: agua, suelo y aire. Es una de las grandes amenazas para el hábitat tanto de la fauna como de la flora de nuestro país. La sobreexplotación de los recursos naturales. Entre ellos encontramos la minería y la pesca, son algunos de los más importantes para el medio ambiente. El cambio climático. Este está siendo afectado drásticamente para los ecosistemas colombianos. Se pueden manifestar de muchas maneras: sequías, inundaciones y pérdidas de biodiversidad. Impactos ambientales. Primero, impacto en la biodiversidad. La destrucción de los ecosistemas reduce la diversidad de plantas y animales que podemos encontrar en dichos ecosistemas. Esto puede llevar a su extinción de especies, así como a una pérdida de la variabilidad genética mediante la disminución de la resiliencia de los ecosistemas. Segundo, impacto en los servicios ecosistémicos. Los ecosistemas proporcionan una serie de servicios esenciales para la vida humana, como la regulación del clima, los alimentos o la provisión del agua, asimismo como la protección de suelos. Finalmente, este previene un impacto en el bienestar humano. ¿Por qué un impacto en el bienestar humano? Porque podemos encontrar la destrucción de los servicios ecosistémicos y se puede representar de diferentes maneras en nuestra vida, como la pérdida de alimentos, la exposición a enfermedades o la disminución de la calidad del aire, agua, entre otros. Acciones frente a la destrucción de los ecosistemas. Primero, gestionar de manera sostenible los recursos naturales. Esto quiere decir parar con la sobreexplotación de los recursos naturales como lo son el agua, los peces y los minerales, entre otros. Adaptarse al cambio climático. El cambio climático ha impactado fuertemente en nuestro país mediante sus sequías, inundaciones, entre otros fenómenos naturales, más que todo fenómenos climáticos. Tercero, desarrollar leyes y regulaciones ambientales para que de esta manera el gobierno pueda proteger o garantice la protección de aquellos del medio ambiente y de aquellos ecosistemas. Por último, desarrollar proyectos de conservación. Las organizaciones pueden desarrollar diferentes proyectos de conservación para proteger los ecosistemas y el medio ambiente colombiano. En esta parte de los retos de la restauración en Colombia se tienen como 8 pasos para lograr este objetivo. Primero, conservar antes que restaurar. Segundo, considerar la escala del paisaje en la restauración para asegurar la efectividad. 3. Usar fuentes de semilla genéticamente diversas y adaptadas a áreas de restauración para asegurar la viabilidad y resiliencia de las poblaciones restauradas. Cuarto, incluir en la planeación de recursos financieros necesarios para todas las fases de los proyectos desde la línea de base hasta el monitoreo. Quinto, incluir componentes sociales, corporativos que incluyan a los actores claves en el territorio a intervenir para garantizar que los proyectos sean sostenibles. 6. Ampliar las dimensiones biofísicas, sociales y económicas de los proyectos de restauración para fortalecer la gestión integral de los territorios donde se realicen estas actividades.
Séptimo, fortalecer los nuevos nodos regionales de profesionales de restauración ecológica que interactúan con las comunidades locales. Y por último, tenemos reforzar las políticas actuales para que se incorpore una forma visible y restauración como herramienta integral de la planeación y el uso de la tierra. Cumplimiento de metas y noticias recientes. En Colombia se han implementado rutas como la Visión 2050 Colombia, donde las empresas pueden acelerar procesos tanto hacia el desarrollo sostenible del país como hacia la mitigación del cambio climático, que hoy se refleja en hechos como las altas temperaturas que caracterizan el fenómeno del Niño y otros fenómenos más, y ponen a prueba la creatividad empresarial para evitar daños mayores al medio ambiente. Y varias de estas empresas podemos verlas reflejadas como Grupo Argos, Bancolombia, Nutresa, Éxito y entre muchas más que se están sumando a esta iniciativa de la Visión 2050 para Colombia. Mediante la Ley 1931 del 2018 se crea con el objetivo de establecer las directrices para la gestión del cambio climático en sus decisiones para las personas públicas y privadas, la concurrencia de la nación, departamentos y municipios, así como para sus distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales, principalmente en sus acciones de adaptación al cambio climático. Esto como una mitigación a los efectos de los gases de invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos que estos mismos puedan provocar. Esto permite hacer una transición hacia una economía competitiva, sostenible y de desarrollo bajo el carbono, tal como es mencionado en el artículo 1. El Ministerio de Ambiente también menciona que a la fecha el país cuenta con 24 planes de gestión para el cambio climático a nivel departamental, donde si hablamos de los departamentos de Córdoba y San Andrés han abordado solamente el componente de adaptación, es decir, que aún no tienen un plan integral para la gestión del cambio climático en su territorio. Por otra parte, para los departamentos del Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo, y en la región de la Amazonía y Sucre, aún se encuentran en procesos de formular su PIGCCT, y finalmente para los departamentos de Boyacá y Bolívar aún no se concreta cuál va a ser su proceso de formulación. Este pasado 29 de agosto, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en colaboración con la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD, abren un curso virtual gratuito con el fin de ampliar los conocimientos acerca del cambio climático y la gestión de riesgo de desastres, promoviendo así una visión integral e inclusiva de este tema tan importante en la actualidad, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Este curso tenía como objetivo la sensibilización y la participación activa de la ciudadanía para contrarrestar los efectos derivados del cambio climático y el riesgo de desastres, reconociendo las implicaciones y las afectaciones que estos fenómenos producen sobre la vida de las personas y sobre el desarrollo sostenible. Este curso se dividió en 4 módulos. Estaba el cambio climático y sus implicaciones, la acción climática, gestión del cambio climático, el riesgo de desastres y la gestión del riesgo de desastres. Esta convocatoria tendrá un enfoque especial de género y en las comunidades étnicas y campesinas. Además, en este año se realizarán talleres presenciales en regiones y espacios virtuales abiertos a todas las personas. Este ejercicio le permitirá a Colombia identificar las necesidades en materia de acción climática que tienen las comunidades y garantizar espacios democráticos que tracen la posición del país. Por eso se invitan a muchos colombianos a que hagan parte del proceso, que juntos se pueden construir e integrar soluciones las cuales permitan crecer a nivel local y regional frente a la crisis climática. Referencias bibliográficas. Gracias.